Gracias por unirse a Suecia Socio Sostenible, programación del país invitado de honor a la FILBO 2021. ¿Qué tiene que ver el feminismo con la política? Los esfuerzos por construir y entender la verdadera esencia de la participación política, en los cuales la mujer desempeña un papel activo, solo cobran sentido cuando se comprende el concepto de feminismo, una etiqueta que desde tiempos inmemorables ha sido objeto de prejuicios y de una devaluación que equivocadamente se confunde y asemeja con un movimiento de incitación al odio contra los hombres. La feminización de la política no es, por lo tanto, una responsabilidad exclusiva de las mujeres. También es necesario que sea acogida por los hombres como una nueva y más equitativa manera de hacer política. La embajadora de Suecia, Helena Storm, la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de Bogotá, Diana Rodríguez, y el representante a la Cámara, José Daniel López, conversarán sobre este tema, que además hace parte de las prioridades del gobierno sueco alrededor del mundo. Bienvenidos. Un saludo muy cordial a todos, a todas. Muchas gracias a Sandra, gracias a la embajadora Helena Storm, a quien saludo especialmente, a Diana Rodríguez, quien es la secretaria distrital de la mujer. Para mí es un honor poder ir a moderar este panel. Es un panel bastante singular, por lo menos por dos razones. Primero, porque vamos a hablar con Suecia, que es el primer país en el mundo en tomar la decisión de adoptar una política exterior feminista. Eso nos puede dejar a varios. Yo cuando supe quedé con un interrogante gigante en la cabeza de, oiga, ¿qué significa una política exterior feminista? Y entender esta experiencia y entender cómo se aplica en Colombia, creo que tiene un significado supremamente especial. Segundo, creo que esto es muy interesante por la calidad de las invitadas que tenemos hoy. Tenemos a la embajadora Helena Storm, que es la embajadora de Suecia en Colombia. Ella, y también nos va a estar acompañando la secretaria distrital de la mujer, Diana Rodríguez. Quiero contarles que la embajadora Helena Storm llegó a Colombia el año pasado, en el año 2020, después de 5 años como cónsul general en Hong Kong. Es apasionada por la igualdad y es una gran promotora de la política exterior feminista de Suecia, a la que justamente hacía mención hace un momento. Suecia ha sido un país pionero en llevar el feminismo hacia la diplomacia. La embajadora Helena Storm estudió Ciencia Política y Derecho, así como Derecho Penal Internacional. Embajadora Helena, qué alegría estar con usted. Buenos días y bienvenida. Gracias, José Daniel. Muchísimas gracias por esas palabras. Es un placer estar aquí con ustedes, compartir este espacio. Gracias, embajadora. También nos acompaña Diana Rodríguez, quien es actualmente la secretaria distrital de la mujer. Ella tiene una vasta experiencia como defensora e investigadora de derechos humanos. Es doctora en sociología de la Northwestern University en Illinois, en Estados Unidos, y una maestría, es también magíster en sociología de la misma universidad. Se graduó como abogada y economista de la Universidad de los Andes y viene haciendo una labor en equipo con la alcaldesa Claudia López de la mayor relevancia en materia de equidad de género, en materia de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer desde la administración distrital. Secretaria Diana, bienvenida, gracias por estar acá. Representante José Daniel, muchas gracias por una elogiosa introducción y realmente un placer estar acá con usted y también con la embajadora Helena, con quien tuve el placer de estar en uno de los proyectos de la Secretaría de la Mujer, mostrárselo, recibir su retroalimentación y sé que y con ilusión de que podamos seguir trabajando cosas juntas. Bueno, muchas gracias, secretaria. Me presento, yo soy José Daniel López, representante de la Cámara por Bogotá. He impulsado junto a algunos colegas algunas iniciativas interesantes que de algún modo tratan de plasmar el feminismo en el quehacer del Congreso, en el sistema jurídico colombiano. Ya vamos a hablar de eso, pero también supongo que mi presencia acá, que amablemente la Embajada de Suecia me ha invitado a moderar este panel, tiene un significado de algo que queremos ubicar en esta discusión. Y es que el feminismo no es simplemente cuestión de mujeres. Los hombres tenemos una responsabilidad enorme en comprender el feminismo, en aplicarlo. El feminismo, ya lo decía Sandra hace un momento, no tiene nada que ver ni con el odio a los hombres, ni con la discriminación a los hombres, ni con la persecución a los hombres. Es algo mucho más justo, mucho más razonable, mucho más necesario. De eso vamos a hablar ahora
con la embajadora Elena y con la secretaria Diana, pero también, sin duda, el feminismo refleja un principio mucho más elemental, y es el de la maximización de los derechos de las mujeres en una sociedad que, como la colombiana y en general en Latinoamérica, sigue siendo mucho más adversa en materia de inclusión laboral, adversa en materia de participación política para las mujeres que para los hombres, y creo que ese es un reto que nos une a todos. Y de eso vamos a hablar, pero yo creo que ya no más presentaciones y vamos a entrar en materia, y yo quiero empezar preguntándole a la embajadora Elena Storm para que empecemos por lo básico, para que arranquemos con los conceptos. Cuéntenos para Suecia, para usted, qué significa el feminismo y qué decirle a esas personas que nos pueden estar pensando y que nos pueden estar viendo, perdón, y deben estar pensando, oiga, pero ¿por qué feminismo? ¿Por qué movimientos de incitación al odio contra los hombres? ¿Qué es el feminismo, embajadora Elena? Gracias. Muy buena pregunta. Creo que tal vez se deba a que hay una confusión de los conceptos. El feminismo no busca la supremacía de las mujeres. Lo que pretende es la igualdad de género. Es decir, que sin importar el género, exista el mismo acceso a oportunidades y a derechos. Se llama feminismo al movimiento político que reclama los derechos de las mujeres, dado que los hombres ya los tienen de facto. Si bien las condiciones de las mujeres en el mundo han mejorado, la verdad es que la mayoría de las mujeres aún no pueden disfrutar de sus derechos más básicos. Aún hay niñas que no van al colegio, mujeres que se les paga menos que a un hombre por el mismo trabajo, muy pocas mujeres en altos cargos directivos y de Estado, y una carga desproporcionada en los trabajos del hogar, que debería ser mejor distribuida. Muchas gracias, embajadora Elena. Y me gustaría hacerle una contrapregunta, y es, ¿cuál es, digamos, usted nos cuenta que el llamado a la acción del feminismo es el de la realización de los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones de los hombres? Y me quedo con un término suyo, y es, feminismo no es supremacía de las mujeres sobre los hombres, feminismo es igualdad entre mujeres y hombres. Y cómo diferenciar entre feminismo por un lado e igualdad de género por el otro lado. ¿Qué luces nos puede dar sobre la diferencia entre esos dos conceptos? Sí, si me pregunta a mí, yo diría que, bueno, es conceptos similares. El feminismo es como la política para llegar a igualdad de género. Igualdad de género es como un estado donde hay igualdad entre hombres y mujeres. Que hemos visto en Suecia es que, claro, en Suecia también hay muchas desigualdad entre hombres y mujeres. No era suficiente hablar solamente de igualdad de género, teníamos que impulsar una otra política para llegar a una igualdad de género. Y desde esa idea venía la política feminista y la política exterior feminista, y la decisión de lanzar esta política y lanzar un gobierno feminista que nuestro primer ministro ha hecho en 2014. Bueno, yo ahora le voy a preguntar más sobre cómo funciona esta visión, digamos, del feminismo desde el gobierno sueco y desde el quehacer de la vida pública sueca. Pero mientras tanto, yo quiero preguntarle a la secretaria distrital de la mujer, Diana Rodríguez, reiterarle la bienvenida y ya ir aterrizando a algo que tiene todo que ver con este panel. Este panel parte de una pregunta, y es, ¿qué tiene que ver el feminismo con la política? Diana, ¿qué significa la feminización de la política? ¿Qué quiere decir para los bogotanos y las bogotanas hoy, o para cualquier ciudadano que esté viendo este panel? ¿Qué puede significar volver la política más femenina? Pues muchísimas gracias. A ver, yo creo que el feminismo no solo es este movimiento social y político, es una forma de pensar, es una forma de vida.
es una apuesta esencial por esa igualdad, ¿no? Y entonces eso se debería manifestar en la política, en las relaciones diarias en el hogar, en el trabajo, en la escritura. Es decir, es una postura, es una convicción, es una forma de vivir, de creer en esa igualdad social, económica, política. Y el feminismo, yo creo que nos ha servido en la política no solo para analizarla con los llamados lentes violetas, como que uno se los pone y logra entender qué diferencias hay, qué desigualdades hay entre hombres y mujeres en la esfera política y en las decisiones políticas, pero también es una herramienta que nos ha permitido transformar la política, ¿no? Nos permite analizarla, nos permite detectar esas diferencias absolutamente desproporcionadas e históricas en acceso a derechos entre hombres y mujeres, pero también nos permite transformarla. Y en Colombia esa relación entre el feminismo ha logrado muchas transformaciones en Colombia, sobre todo desde los años 30, ¿no? Desde los años 30, la agenda feminista, o sea, esta idea, este deseo por lograr la igualdad. Yo estoy completamente de acuerdo con la embajadora en que esto no es una superioridad de las mujeres, esto no es un tema de agresividad, esto es un tema de equilibrar, esto es un tema de que hemos estado atrás históricamente. Y entonces es esa apuesta por dejar de que haya esa desigualdad. Y entonces desde los años 30 en Colombia ha habido una apuesta y unas mujeres maravillosas y luego acompañadas con un montón de hombres que con esta convicción feminista han logrado cambios. Entonces, por ejemplo, y hay mujeres que yo siempre creo que hay que recordar, porque entre otras porque muchas veces recordamos es a los hombres que hicieron transformaciones y no a mujeres, y eso es parte, esa es vivir el feminismo, siempre preguntándose, ¿y las mujeres qué? ¿No? Entonces, por ejemplo, desde los años 30 logramos, o sea, a mí siempre me parece impresionante que solo en el año 32 hayamos logrado con una ley que las mujeres pudieran heredar. Antes las mujeres en Colombia no podíamos heredar. Eso es impresionante para los jóvenes que nos están oyendo, que están en las calles pidiendo cambios y mayor educación y mayor acceso a oportunidades. Pues hace solo 90 años las mujeres ni siquiera podían heredar. Pero sumémosle a esto. En el año 33 fue el momento en que las mujeres pudimos acceder a la educación secundaria y a la universidad. Hoy, precisamente, que vemos estos reclamos de más acceso a la universidad, más acceso a oportunidades, más acceso a la autonomía económica, pues en el año 33 fue la primera vez que pudimos acceder a la secundaria y a la universidad. Y así podemos seguir. O sea, yo creo que hay que mencionar el derecho al voto con mujeres extraordinarias como Esmeralda Arboleda o como Josefina Valencia, que logran en el año 54 que las mujeres podamos votar. Es que yo todavía lo digo y a mí se me paran los pelitos, porque es muy impresionante, solo a mediados del siglo XX, ¿verdad? Entonces a veces estamos en las calles, reclamamos derechos, lo cual, claro que tenemos que seguir avanzando, pero es bueno recordar que este avance y esta revolución en derechos en Colombia tiene como unos 90 años y a eso se le debe al feminismo, a la postura de lograr la igualdad, a la convicción de vida y a la convicción política de lograr esa igualdad. Bueno, y yo lo tengo que mencionar, yo soy secretaria de la mujer y la Secretaría de la Mujer es un logro político de las mujeres de esta ciudad. Es un logro de organizaciones feministas. Esto no es un logro claro, lo adopta un gobierno, pero ¿por qué? Por años de lucha y de explicar y demostrar la importancia de que hubiera una entidad de las mujeres, para las mujeres y por las mujeres. Perdón con todos que se me iba perdiendo el micrófono, pero yo quiero detenerme ahí un momento en esa línea del tiempo que señalaba Diana Rodríguez. Porque hoy en el Congreso ya no estamos hablando, digamos, de derechos de alguna manera elementales, que es aterrador que hace menos de 100 años son
logros, valga decir, de algún modo recientes, si uno los ve con una mirada larga, que las mujeres en Colombia heredan, que las mujeres en Colombia pueden estudiar el bachillerato y pueden ir a una universidad, que las mujeres votan. Pero aún así, y acá me adelanto un momento a un paso que vamos a dar más adelante en esta conversación, aún así, los índices de participación política de la mujer son desastrosos. Son como el Las 19-18%. Sí, las decisiones, por ejemplo, más importantes del Congreso pasan por las comisiones primeras, del Senado y la Cámara. Yo hago parte de la comisión primera de la Cámara, somos 38 integrantes. Eran 5 mujeres, ahora son 4 porque Ángela María Robledo le revocó la curul la Corte Constitucional y 34 hombres. Y muchas de las decisiones que necesitamos tomar en materia de medidas afirmativas terminan cayéndose contra el voto afirmativo de la mayoría de esas mujeres. Eso tiene una serie de causas y de salidas posibles que ahorita vamos a explorar. Pero yo quiero hacerle una contrapregunta a Diana, que me parece de la mayor relevancia, y es, hoy hay voces en el Congreso conservadoras que dicen no a las listas paritarias, no a mayores, de algún modo, medidas afirmativas a favor de la participación política de la mujer en razón al mérito. Y quiero que nos detengamos en esa discusión por un momento, y es a la luz de esta línea histórica. Hay quienes hoy dicen en el debate público con legitimidad, yo no pretendo traerlos acá para crucificarlos, pero hay quienes dicen, no, ¿cómo así que la mitad o cómo así que uno de cada 3 integrantes de una sala de un tribunal debe ser una mujer? Que lleguen los que deban llegar por mérito. ¿O cómo así que la mitad de quienes integran una lista de una corporación pública deben ser mujeres y la otra mitad hombres? Que sean los que tengan la capacidad de hacerse elegir indistintamente del género. Este es un argumento que en el Congreso tiene una fuerza especial, e incluso en el diálogo con la ciudadanía hay muchas personas que me han dicho, José Daniel, no acompañamos esas ideas de medidas afirmativas, que cada quien se abra su espacio. Desde esa visión histórica del feminismo en Colombia, ¿cómo responderle a quienes dicen, oiga, no, menos medidas afirmativas y más meritocracia pura y dura? A mí, pues me parece que esta conversación sigue siendo vital y esa pregunta sigue siendo vital. La razón es porque no empezamos desde el mismo punto. La razón es que si empezáramos, si la línea, como la línea de la carrera, ¿no? De la maratón, empezáramos en el mismo punto, muy bien, pero es que no. Es que las mujeres, muchas mujeres han tenido menos oportunidades para estudiar porque se han tenido que dedicar a cuidar, porque el rol social no les ha permitido estudiar lo que quieren estudiar, porque naturalmente no piensan en mujeres para esos cargos. Entonces, toca ponerle como unos empujoncitos para ir nivelando la cancha. Entonces, si naturalmente pensaran, por ejemplo, en cuando postulan las ternas para magistrados, en mujeres, no habría. Pero la muestra es que basta con abrir cualquier periódico en este tiempo. Siguen postulando solo hombres. No hay nada más increíble que cuando uno mira y dice, discusión, esto fue real, esto fue hace nada, como un gran panel sobre discusión del aborto. Solo hombres y como mayores de 60 años. Y yo decía, ese tipo de ejemplos, a mí me parece que ese tipo de ejemplos son lo que nos ayuda a mostrar por qué tenemos que seguir con acciones afirmativas para ir nivelando la cancha. Cuando naturalmente nominemos en una terna solo a mujeres o a mujeres y a hombres, o naturalmente en un partido político haya hombres y mujeres, entonces gradualmente nos podemos ir deshaciendo de esas acciones afirmativas. Mientras tanto, no. Y un punto central, las acciones afirmativas son un piso, no un techo, ¿no? Son un piso, es decir, nos permiten nivelar el punto de arranque, pero no es un techo. La gente que muchas veces dice, no, es que todo debería ser por meritocracia, es porque suele ver las acciones afirmativas como un techo. Y entonces dice, no, pero ¿y qué tal que llegaran más? No, es que las acciones afirmativas son un piso, un mínimo para equilibrar esas desigualdades sociales, políticas, económicas, históricas que han dejado a las mujeres atrás. Muy bien, y vamos a dejar esta discusión sobre acciones afirmativas ahí detenidas un momento. Yo
quiero que nos movamos a otro escenario, a otro frente y a otro momento histórico. Y quiero entender la experiencia sueca. Desde mediados del siglo XX, los países nórdicos, hay que decir que no solamente Suecia, pero en especial Suecia, han venido haciendo esfuerzos diferenciados, muy acentuados, para generar condiciones de igualdad de género. Y Suecia en particular tomó hace algún tiempo ya una decisión bastante, digamos, inusual en el concierto internacional. Y fue la decisión de declarar su política exterior, su política de relaciones con los demás países como una política exterior feminista. Y acá tenemos en este panel a la embajada de Suecia, a la embajadora, perdón, de Suecia en Colombia, que es Helena Storm, y yo no me puedo, digamos, irme a este panel sin preguntarle qué significa una política exterior feminista en términos generales y qué significa hacer política exterior feminista desde el gobierno sueco en un país con las particularidades de Colombia. Muchas gracias. Sí, la igualdad de género es una muy gran prioridad para Suecia, al punto, como dije poco antes, que en 2014 el primer ministro sueco declaró que su gobierno era un gobierno feminista. Y en 2015 nuestra canciller anunció que Suecia adoptaba una política exterior feminista. Fue una decisión muy arriesgada, controversial. ¿En qué año, perdón, embajadora? ¿Sí? Fue una decisión arriesgada. Sí, no, pero le pregunto, embajadora, ¿en qué año tomaron esa decisión? ¿En qué año? Fue en el año 2015. En el 2015, es una decisión reciente. Adelante y excusa. Sí, no, en el 2015 nuestra canciller tomada esta decisión. Y como dije, fue una decisión arriesgada y muy controversial, pero también muy visionaria. En primer lugar, hay que resaltar que la igualdad de género es un derecho fundamental y una obligación según las convenciones internacionales. En ejemplos prácticos, una política exterior feminista implica poner la igualdad de género en el centro de todas nuestras acciones y decisiones. Implica que la agenda de género esté sistemáticamente en toda nuestra agenda de política exterior, en el diálogo político, en nuestra cooperación y en nuestras relaciones comerciales. Un ejemplo muy sencillo, consideramos que en el mundo hay millones de mujeres brillantes y expertas en muchos temas, por lo cual no asistamos a paneles como este en donde no hayan incluidas mujeres. Otro ejemplo, Suecia promueve que en las negociaciones de tratados de comercio se incluyan expertos de igualdad, así como se incluyan otros expertos en otros temas. Haciendo esto, encontramos, por ejemplo, que los aranceles son 6 veces más altos para blusas de mujer que para camisas. Y no es razonable que ropas deportivas para mujeres tengan aranceles de 21% y para hombres 7%. De ahí sale nuestra política comercial feminista. Aquí en Colombia, por ejemplo, apoyamos los procesos para desarrollar cada vez más cifras desagregadas por sexo para poder encontrar las brechas. Estas estadísticas desagregadas por sexo nos permitan analizar el nivel de consumo de hombres y mujeres, su nivel de emprendimiento y su poder adquisitivo, por ejemplo. Todo esto contribuye al diseño y implementación de políticas para cerrar las brechas de género. Estos son solo un par de ejemplos de nuestra política exterior feminista. Gracias, embajadora. Yo quiero contar un testimonio sobre algo que logramos con la Embajada de Suecia en el Congreso de la República, en donde la experiencia de ellos, el modelo sueco, fue fundamental. El Congreso hace unos meses aprobó la ley de licencia parental compartida. Es una ley
que aumenta la duración de la licencia de paternidad, llevándola de 8 días a 2 semanas, una vez allá o una vez se dio su promulgación. Permite la licencia compartida, que es permitir que de las 18 semanas que tiene una mujer por licencia de maternidad, la pareja pueda redistribuir 6 de esas semanas para que las tome el hombre, si así lo quiere la pareja, y si así no lo quiere la pareja no hay ningún problema. Por supuesto, si en la pareja alguno de sus integrantes tiene problemas o antecedentes de violencia intrafamiliar, pues la figura no aplica. Y el modelo de licencia flexible, que permite que una porción de la licencia de paternidad o una porción de la licencia de maternidad se duplique a cambio de tiempo de teletrabajo de medio tiempo, o bueno, no necesariamente de teletrabajo, pero sí de trabajo de medio tiempo, de común acuerdo entre empresarios y trabajadores. Con esta ley estamos prohibiendo preguntas sobre planes reproductivos y familiares en las entrevistas de trabajo. Estamos permitiendo u obligando que sean las mujeres candidatas a posiciones en una empresa las que decidan dónde se hacen un examen de sangre si es que este les es exigido. Y esta iniciativa que impulsamos junto a una colega maravillosa, que es Juanita Gubertus, tuvo una alianza espectacular en la Embajada de Suecia, porque en Suecia tienen un modelo no de licencia de maternidad larga y licencia de paternidad corta, o digamos, lo grave no es que la licencia de paternidad sea larga, sino que la licencia de paternidad es sustancialmente corta, y eso termina generando penalidades para las mujeres en su acceso al mercado laboral y en su crecimiento en sus entornos laborales. Mientras que en Suecia tienen un modelo de licencias parentales paritarias. Y la Embajada de Suecia nos acompañó técnicamente en el proyecto de ley, le explicó a varios congresistas que tenían prevenciones, que tenían temores, esto cómo había funcionado en Suecia. Yo sé que una cosa es Suecia y otra Colombia, pero ver referentes internacionales y tener un norte claro es muy importante en este tipo de decisiones legislativas. Así que digo esto simplemente para poner un ejemplo de cómo la Embajada de Suecia hace de manera práctica política exterior feminista. Y en el Congreso hemos venido en general dando pasos cortos. La secretaria Diana creo que lo sabe muy bien, que los avances del feminismo son de a poquitos, paso a paso y entre muchos, aparte de la licencia compartida que nos ayuda a dar unos primeros pasos en nivelar esas licencias de maternidad y paternidad para entender que los hombres no ayudamos a cambiar pañales o no ayudamos a preparar teteros, sino que somos corresponsables. 50-50, de igual a igual, en la crianza entre mujeres, en la crianza de los bebés, también logramos otra cosa muy importante con colegas de distintos partidos, que fue la creación de las listas paritarias en el Código Electoral. Y es que seguramente dependerá de la Corte Constitucional que está haciendo la revisión de exigibilidad de la norma. Desde las próximas elecciones, las listas al Congreso, a los consejos, a las asambleas, a los edilatos, pues serán integradas por un mismo número de mujeres y de hombres. Y traigo esto a colación para ubicarnos en la discusión local. Ya vimos en qué anda Suecia y qué significa y cómo se digiere esa idea de la política exterior feminista. Pero acá en Bogotá hay unas apuestas muy interesantes también que se vienen desarrollando en materia de feminización de lo público, en materia de feminización de la política. Así que yo quiero preguntarle a Diana Rodríguez, que es la secretaria distrital de la mujer, cuáles son las apuestas desde la alcaldía de Bogotá para darle más representación a las mujeres en las esferas no solo de la política, sino en general de lo público y de lo comunitario, esferas de las cuales históricamente han estado excluidas. Pues primero yo sí, antes de contestar, felicito por ese proyecto de ley porque es transformador. Y entonces es realmente emocionante y es una prueba de que necesitamos a hombres en la política convencidos del feminismo y la igualdad y que el feminismo no es una cuestión solo de mujeres. Y en esa misma línea, o sea, voy a aprovechar que mencionamos el proyecto, ¿verdad? Digamos, de licencia parental compartida, porque ese proyecto está completamente en línea con uno de los proyectos bandera de esta administración en Bogotá, y es el sistema distrital de cuidado. Entonces, ¿qué es el cuidado? El cuidado es lavar, planchar, cocinar, cuidar a los niños, a las personas mayores, a las personas con discapacidad que requieren apoyo. Si ustedes paran un momento, ninguno de nosotros ni nosotras viviría sin los trabajos de cuidado.
No podríamos estar acá conversando sin que alguien esté cuidando a mis hijas, no podríamos entonces almorzar, no podríamos estar trabajando, ni hombres ni mujeres, pero además no viviríamos. O sea, los trabajos de cuidado son esenciales en cualquier ciudad, en cualquier país, son vitales. Pero ¿qué pasa? Esos trabajos han estado desproporcionadamente en hombros de las mujeres. Si ustedes paran un segundo y piensan quién es la persona seguramente en su casa o qué hacía su abuela, era cuidar. Ese dicho tan nefasto de, oye, ¿y qué hace tu mamá? No, mi mamá no hace nada. Ah, no hace nada. No, ella todo el día está en la casa y pues lava y plancha y cuida a mis hermanos y cuida a mi abuela, pero pues no hace nada. Eso es cuidado y son trabajos de cuidado. Y además el problema es que son no remunerados. Entonces, son vitales, son una cantidad de trabajo y ni los vemos como trabajo y no reconocemos, pero además ni siquiera los remuneramos. Y a eso es lo que le estamos pegando en Bogotá. En Bogotá, con la creación del sistema distrital de cuidado, el sistema distrital articula servicios para atender las altísimas demandas de cuidado y hacerlo de manera corresponsable. Y corresponsable en el hogar, corresponsable con el sector público, con el sector privado, gobierno nacional y gobierno local. Es decir, el cuidado es corresponsable, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo primero del sistema distrital de cuidado es poder reconocer los trabajos de cuidado y las personas que realizan esos trabajos. Empecemos por dejar ese dicho de mi mamá no hace nada. A eso nos referimos, a reconocer que son trabajos y las personas que lo hacen. Segundo, a redistribuirlos, empezando por el hogar. Por eso decía que el proyecto de ley, ¿verdad?, es absolutamente afín a este gran proyecto de el cuidado, porque un proyecto de ley o pues esperamos que sea ley muy próximamente, logra redistribuir las cargas de cuidado. Entonces, lo segundo es redistribuirlas, empezando por hombres y mujeres, y en últimas, reducir el tiempo que cuidamos las mujeres. ¿Y por qué? Porque por cuidar hemos dejado los estudios, hemos abandonado proyectos de vida. ¿Cuántas mujeres no conocen ustedes que dicen, no, yo estaba estudiando, pero me tocó dejarlo porque me tocó cuidar a mi abuelita, me tocó cuidar a mi hijo, ¿no? Entonces, que por cuidar a otros no nos descuidemos a nosotras. Y digo, claro que hay hombres cuidadores, pero hablo sobre todo de mujeres porque 9 de cada 10 mujeres en Bogotá realizan trabajos de cuidado no remunerados y de esas hay un subgrupo particular, 1.200.000, que realizan permanentemente y exclusivamente trabajos de cuidado. Es decir, el 30% de las mujeres en Bogotá dedican su vida a trabajos de cuidado no remunerados con un promedio de 10 horas al día. Y para eso es que estamos haciendo el sistema distrital. ¿Y qué hace el sistema distrital? Le trae esos servicios de manera articulada. ¿Para qué? Para, aparte de reconocer y redistribuir y reducir, en concreto, ¿qué recibe la gente? Que una mujer pueda recibir, por ejemplo, formación, terminar el bachillerato, por ejemplo, mientras cuidamos a la persona que ellos cuidan. Porque si ustedes se dan cuenta, muchas veces hay un montón de programas, ¿no?, que las mujeres pueden estudiar esto y esto y esto, pero no podemos terminar de acceder, porque ¿quién cuida a las personas que cuidamos? Entonces, el sistema distrital busca precisamente que en simultáneo y en proximidad puedan formarse, entonces haya temas de, por ejemplo, de terminar el bachillerato o de terminar sus carreras o de emprender una carrera o de tomar cursos complementarios, ¿verdad? O tengan espacios de respiro. Por cuidar, las mujeres nos hemos descuidado. Entonces, poder hacer yoga, baile, una atención psicosocial, un tiempo para ellas. Y al tiempo les cuidamos a las personas que cuidan. Y ese, digamos, es una de las apuestas fuertísimas en materia de equidad. ¿Y por qué? Porque si no luchamos contra esa sobrecarga de cuidado de las mujeres, entonces es muy difícil que las mujeres se empleen, que generen ingresos, que tengan autonomía económica, que accedan a la política, ¿verdad? Porque esa sobrecarga las sigue atrapando. Entonces, para liberar a las mujeres de esa sobrecarga es esto. Y yo creo
que en este año y medio de pandemia, más que nunca hemos visto qué significan esas sobrecargas de cuidado. Y entonces aprovechar ese como conciencia que trajo la pandemia de qué es el cuidado, las sobrecargas, los niños estudiando, a quién hay que cuidar, todos en la casa, para hacer esa transformación cultural y también práctica, de ofrecer servicios concretos y que las mujeres no sigan por cuidar a otros descuidándose a ellas. Pues me parece una importancia enorme. Secretaria, yo me imagino que acá desde la transmisión nos están siguiendo mujeres que sueñan con estudiar, mujeres que sueñan con trabajar, que le dedican una cantidad de tiempo a sus hijos, mujeres cuidadoras de personas con discapacidad, que es tal vez uno de los trabajos no remunerados más emblemáticos, más exigentes, pero menos valorados en esta sociedad. Ellas que nos están viendo, ¿cómo pueden acceder a la oferta del sistema distrital de cuidado? ¿Qué pueden hacer? ¿Dónde hacen clic? ¿Dónde llaman? Listo. Entonces, primero hay una página que es sistemadistritaldecuidado.gov.co. Pero, entendiendo que hay brechas digitales, que no todo el mundo tiene acceso y sobre todo las mujeres a internet y todo, también hay herramientas no virtuales. Por ejemplo, hemos inaugurado 5 manzanas del cuidado. ¿Qué son las manzanas del cuidado? Las manzanas como que apelan a este concepto de que en el barrio, ¿no? En la manzana, articulan los servicios de cuidado en un espacio cercano, para que entonces la mujer pueda llegar a estudiar, por ejemplo, terminar su bachillerato y en el salón de al lado o muy cerquita, dejar a su hijo o a su hija o a la persona mayor en un espacio de cuidado, en un espacio lúdico o viendo una película o algo así. Eso lo pueden encontrar en las manzanas del cuidado que hemos inaugurado en Ciudad Bolívar, anclado en el Superca de Manitas, en Bosa, en el Centro de Desarrollo Comunitario de Bosa, tuve la oportunidad de ir con la embajadora, en Usme, en el CDC de Usme, en Los Mártires, en el Castillo de las Artes, porque hemos transformado un sitio que era de explotación y de trata y lo hemos llenado de servicios de cuidado, y en San Cristóbal. Entonces, en el CEFE de San Cristóbal. En estos 5 sitios pueden ya encontrar esos servicios. Y entonces, si la persona quiere, puede ir y preguntar, yo quiero terminar mi bachillerato, listo, es a estas horas o en estas condiciones, y le contamos cómo cuidamos a la persona que cuida. Adicionalmente, tenemos en Bogotá 2 unidades móviles. ¿Por qué? Porque hay zonas de Bogotá que no tienen toda la infraestructura para poder ofrecer los servicios de cuidado. Entonces, les estamos llevando esos servicios de cuidado en un bus. Entonces, en el bus, adentro está el aula para que puedan formarse. También hay un consultorio médico para prevención y atención en salud y un consultorio para atención psicosocial y jurídica, porque las mujeres mucho piden eso, piden, quiero desahogarme con alguien, quiero tener tiempo para mí, para mis sentimientos. Y ese busecito tiene al lado unas carpas donde les hacemos actividades a las personas que ellas cuidan. Esas van cambiando, pero por ejemplo llegó por primera vez al Sumapaz, porque la sobrecarga de cuidado de las mujeres rurales es aún más alta. Entonces, también pueden meterse a la página web de la Secretaría de la Mujer, pongan simplemente ahí, busquen Google Secretaría de la Mujer, ¡pum! Y ahí van a ver rápidamente un logo del sistema de cuidado, la página de sistemadecuidado.gov.co, redes sociales, o llamando a la Secretaría de la Mujer y les decimos esto 1 a 1, incluso hay teléfonos de personas, no que tengan que espichar 1000 números, que les contestan y les dicen dónde recibir esto. Y está sirviendo. Hemos graduado ya a mujeres de sus bachilleratos, de su primaria, mujeres de 40 años, de 30, mujeres que interrumpieron su educación por dedicarse a cuidar. Pues me parece maravilloso, pero además creo que ese también es un tema de reflexión cultural y yo por eso acá quiero entrar a partir de la oferta del sistema distrital de cuidado, que tiene todo que ver con la idea de una política exterior feminista, digamos, simplemente son materializaciones, una en lo global y en lo multilateral, otra en lo distrital, en lo barrial, en lo local, de la visión del feminismo hecha transformaciones y hecha visión del Estado de largo aliento. Pero acá le estamos hablando a personas que son estudiantes, profesoras, profesores, ciudadanos que trabajan todo el día, que digamos que desarrollan vidas
de distinta naturaleza y eso es parte, digamos, de lo que quiero preguntarle a las dos ya para ir cerrando, se nos agota el tiempo. Es qué recomendaciones prácticas, qué ideas prácticas en la vida cotidiana del día a día le hacen ustedes a las personas que nos están viendo a esta hora a través de esta transmisión de la Feria del Libro con Suecia, que es el país invitado a la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo pueden ejercer ese feminismo? ¿Cómo pueden luchar por la igualdad de género desde la vida cotidiana? Embajadora Elena. Gracias, representante. Para empezar, yo quiero felicitarles todos los dos por su trabajo muy valioso para Colombia en el Congreso y claro, en la ciudad de Bogotá, para buscar soluciones visionarias para mejorar la situación para hombres y mujeres en este país. Y sí, hemos podido apoyarles, contribuir en ese trabajo. Estoy muy contenta y orgullosa. Pero bueno, muy corto, algunas ideas que podemos hacer de manera concreta cada día. Yo empiezo por decir que es algo que es más fácil decir que hacer. Nosotros, los papás, fuimos criados en esta sociedad desigual y a veces contribuimos al machismo sin darnos cuenta. Por eso, lo que más recomiendo es de ser muy conscientes y no caer en la trampa de estereotipos. Yo, por ejemplo, tengo mellizos de 7 años, un niño y una niña. Y es muy tentador caer en la trampa de rosado para niña, azul para niño, dar cumplidos fuertes, interesantes, empoderadores a los niños y cumplidos estéticos a las niñas, casi que decorativos, perdón. Y por eso lo que recomiendo es olvidarse de los estereotipos y poner mucha atención a la persona, a los intereses propios de la personalidad de cada niño, sin importar si coinciden o no con lo impuesto por la sociedad. Otro punto importante, creo, es que las mujeres debemos ser responsables y generosas en permitir que los papás hagan su papel y disfruten de la crianza. Debemos dejar de sentirnos culpables si no hacemos todo lo relacionado al cuidado de los niños, y no solo es su responsabilidad, pero también es su derecho a los papás. Pues yo le agradezco mucho ese comentario final porque estoy por ser papá y ya tengo claramente mis responsabilidades, mis competencias, mis trasnochadas, mis cambios de pañales, debo administrar el banco de leche, entre otras cosas, así que defiendo mi obligación y mi responsabilidad, pero también defiendo mi derecho a participar de igual a igual en la crianza. Secretaria Diana, para los hombres bogotanos, para los hombres colombianos, ¿cuál es el llamado? Y esto también porque conmigo. Pues yo iba a decir algo parecido a lo de la embajadora. Yo creo que primero el feminismo empieza en casa, el feminismo empieza por uno, por esa convicción, no pensar que uno tiene que ser parte de un movimiento político, uno tiene que ir a mitines políticos para ser feminista, uno tiene que vestirse de morado, no, uno tiene es que creer en esa igualdad entre hombres y mujeres. Y entonces, la primera tal vez recomendación es desprendernos de esta idea de que me da como susto declararme feminista porque es como si yo me estuviera carnetizando en un partido o en una cosa no, es como una ética de vida. Y si lo vemos más así, tal vez podemos tener más gente, que quiera comprometerse con esa postura de la igualdad. Entonces, eso sería lo primero, como no lo pensemos como, no, es que yo cómo me voy a considerar feminista si eso es como una secta, eso es como un movimiento y yo soy apolítico. No, es una postura de vida.
¿no? Es una postura como y una ética. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es, pregunten, nunca es tarde, cuestiónense, todos aprendemos todo el día, la embajadora lo decía, que cae a veces, yo caigo a veces, todo el día estamos aprendiendo. Miren, la desigualdad entre hombres y mujeres es tal vez de las desigualdades más históricas de la humanidad, ¿verdad? Entonces, pues claro que va a requerir hacer cambios y cuestionarnos. Entonces, estemos abiertos a aprender, estemos abiertos a cuestionarnos, a decir, ¿será que esto que yo estoy haciendo, en verdad lo que estoy haciendo es cayendo en unos estereotipos terribles? Estemos dispuestos a aprender. Para realmente ser feminista hay que estar dispuesto a aprender y también a desaprender. Permanentemente hablamos de todo lo que uno tiene que aprender. Tenemos que aprender esto, pero también se requiere desaprender cómo hacer ciertas, desaprender en caer en los estereotipos, desaprender cómo es que le damos oportunidades al niño de la casa, pero no a la niña, desaprender cómo si la niña dice, quiero jugar fútbol, es como, no, qué maravilla, ¿por qué? Qué rico, o no. Entonces, la segunda es estar dispuesto a aprender y a desaprender. Y también una invitación a que lo podamos, a quienes hayan recorrido más tiempo en el camino, sepan más del feminismo, ser empáticos y con humor, porque si no, entre todos no estamos abiertos a cuestionarnos, a enseñarle al otro, a explicarle, va a ser muy difícil. Uno no quiere que lo regañen todo el día. Entonces, esa es otra cosa. Y en el hogar, yo sí creo que criemos a niños y a niñas con la convicción de no seguir reproduciendo la desigualdad, que si dicen, quiero ser alcaldesa, claro que se puede, véalo. Quiero ser representante, mírelo, qué maravilla. Quiero ser embajadora, se puede. Quiero ser secretaria, se puede. Quiero ser médica, quiero ser científica. Motivar. Y también echarle una miradita siempre que tomemos decisiones, ¿no? Oiga, estoy reproduciendo algo acá, como tener ese lente y esa autocrítica. Estoy reproduciendo desigualdades acá. Yo creo que esos comportamientos más propios, esa disposición a aprender y a desaprender, nos va a permitir llegar a una sociedad más equitativa en la que ganamos todas y todos. Es decir, la igualdad no es que ganemos solo las mujeres, ganamos mujeres y hombres. Volviendo a la ley que ustedes maravillosamente aprobaron, esa ley le permite a los hombres gozar su derecho de ser papás y gozar el derecho de dar un tetero, de cambiar un pañal, de abrazar, de llorar. Eso también, ganamos todos cuando hay más equidad. Entonces, eso. Y ahí lo digo, de hecho, uno de los eslogans del sistema distrital de cuidado es que tenemos talleres para hombres, para que los hombres puedan aprender a cuidar, porque el lema es a cuidar se aprende. Lo mismo, a ser equitativo se aprende, a desmontar el machismo y a desaprender el machismo se aprende. Muy bien, y ese es el reto. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Yo quiero simplemente quedarme acá con unas frases que creo que de algún modo reflejan lo mejor de este panel desde mi criterio, por supuesto, subjetivo y caprichoso. Quiero citar a la embajadora Elena Storm cuando decía que el feminismo no busca la supremacía de las mujeres, sino la igualdad en derechos, en libertades, en bienestar entre mujeres y hombres. También a Diana Rodríguez cuando decía que el feminismo no es simplemente o no es una posición política. El feminismo no es militar en el partido blanco o en el partido azul o en el partido amarillo. El feminismo, por el contrario, nos decía Diana Rodríguez, es una forma de pensar, una forma de vida y debe ser transversal frente al hogar, frente al trabajo, frente al estudio. Porque en últimas el reto, y lo decía la embajadora, pero lo decía la secretaria también, es el de nivelar una cancha de derechos, de libertades, de acceso, que históricamente ha estado desnivelada. Hacía la secretaria distrital de la mujer un recuento maravilloso de los logros del movimiento feminista en Colombia. Yo quiero recordar acá y decirlo, ella lo dijo y yo ya lo he repetido 2 veces y lo hago una tercera vez. Y es que las mujeres en Colombia solo heredan desde 1932. Yo no sabía eso y me parece que es absolutamente elocuente del reto que hay por delante.
solo desde 1933 tienen el derecho a la educación secundaria y superior y solo desde 1954 votan. Y hoy en el Congreso, el 18% de sus integrantes son mujeres y el otro 82% son hombres, y en las alcaldías, solamente el 11% de ellas están en manos de alcaldesas y el otro 89% en manos de hombres. Esa es la foto que tenemos y por eso la secretaria Diana nos insistía tanto en la importancia de medidas afirmativas desde el supuesto que mujeres y hombres, si esto fuera una carrera de los 100 metros planos, ahora que estamos en el contexto de los Juegos Olímpicos, pues no arrancan del mismo punto de partida, sino que los hombres en general empezamos más adelante y las mujeres más atrás, y las acciones afirmativas, que son un piso y no un techo, son una forma de nivelar la cancha. Entendíamos también el significado, la implicación de esa visión de política exterior feminista desde el gobierno sueco, de cómo lo incorporan no simplemente en mensajes simbólicos, como lo decía la embajadora, de no participar en lo que acá popularmente conocemos como manel o maneles, es decir, esto es paneles donde solamente hay hombres, sino también en elementos, digamos, que trascienden lo simbólico, como en lo comercial, cuando nos comentaban la lucha que tienen contra medidas arancelarias y de protección o de barreras de comercio, que terminan haciendo que los aranceles para la ropa de las mujeres sea mucho más costosa que para los hombres, y cómo ejercen los intereses soberanos de Suecia en función de eliminar esas desigualdades. Creo que eso es de un interés altísimo. La secretaria de la Mujer nos contaba la experiencia maravillosa del sistema distrital de cuidado, que está pensado para las mujeres que eventualmente estén viendo este panel, de cómo pueden recibir del distrito apoyo en sus labores de cuidado, en sus labores de trabajo no remunerado desde el distrito, para poderse desarrollar en lo académico, para poderse desarrollar en lo laboral. Y al final hacían tanto la embajadora Elena como la secretaria Diana una reflexión sobre cómo el feminismo y la política, o la consecución de logros en el estado del feminismo, no es suficiente, sino que si esto acá no lo metemos en nuestro chip, el de cada ciudadano, no el de la Secretaría de la Mujer, no el de la Embajada de Suecia, no el del Congreso de la República, sino el chip de ustedes, de los que están del otro lado de esta pantalla, para entender que se hace feminismo en la distribución de las tareas del cuidado de la casa, para entender que se hace feminismo en la forma en la cual nos relacionamos en nuestro entorno de trabajo, que en las aulas de clase se hace feminismo procurando la igualdad de género. Es ahí donde tenemos una oportunidad enorme, que, como lo decía Diana Rodríguez, es una oportunidad para cuestionarnos, para corregir prácticas muchas veces sutiles, muchas veces inconscientes, para desaprender y volver a aprender mejores prácticas. Así que mi agradecimiento especial a las dos panelistas. Nos acompañó Elena Storm, embajadora de Suecia en Colombia, nos acompañó Diana Rodríguez, secretaria distrital de la Mujer de Bogotá. Muchísimas gracias también a la Embajada de Suecia por la invitación a moderar este panel, y un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañaron durante esta transmisión. Un buen día. Igualmente, muchas gracias. Un placer estar acá. Muchísimas gracias a todos y todas.